Hijos e hijas de mi reino, yo soy el Dios que os ama, que os sostiene y cuya presencia es constante en vuestra vida. Hoy vengo a ustedes con palabras de consuelo y cariño, rodeando a cada uno de ustedes con el calor de mi amor eterno. En medio de las tormentas de la vida, soy el ancla que nunca falla, la luz que nunca se apaga. En el vasto universo de la existencia, donde cada estrella cuenta la historia de miles de millones de años, yo, como Dios, busco transmitir un mensaje de inspiración y consuelo a todas las almas que recorren el camino de la vida. En medio de los desafíos que enfrentan y las incertidumbres que impregnan sus días, quiero inculcar en sus corazones una palabra de esperanza que resuene a través del tejido del tiempo y el espacio. La vida, con su complejidad y belleza, es un regalo precioso que cada uno de vosotros ha recibido. Cada respiración, cada latido del corazón, es un recordatorio de que eres una parte integral de este gran espectáculo cósmico. En medio de las adversidades que enfrenten, recuerden siempre que la vida es un viaje lleno de aprendizaje, crecimiento y oportunidades para descubrir la verdadera esencia de sus almas. Cuando mires el cielo nocturno, contempla la inmensidad de las estrellas que iluminan la oscuridad. Cada una de estas estrellas es como un sueño, una esperanza que brilla incluso en las noches más oscuras. Al igual que estas estrellas, cada uno de ustedes lleva dentro de sí una luz única y radiante. Incluso en momentos de desesperación, recuerda que esta luz interior nunca se apaga. Ella es una llama eterna que guiará tus pasos, incluso en los momentos más difíciles. El viaje de la vida está lleno de desafíos y obstáculos que a veces pueden parecer insuperables. Sin embargo, es importante entender que, así como sale el sol después de la noche más oscura, cada desafío que enfrentan es una oportunidad para crecer y superarse. Las dificultades no son signos de abandono, sino invitaciones a fortalecer vuestras almas y descubrir la resiliencia que vive dentro de cada uno de vosotros. La esperanza, dulce como la luz del amanecer, es la fuerza motriz que impulsa a cada corazón a creer en días mejores. Incluso cuando las nubes de incertidumbre se ciernen sobre ti, recuerda que la luz de la esperanza siempre está ahí, esperando para iluminar tu camino. En las inspiradoras palabras de Martin Luther King Jr., la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio, solo el amor puede hacerlo. Por lo tanto, cultiven el amor y la esperanza en sus corazones, ya que estas son las fuerzas que disiparán la oscuridad que los rodea. En medio de las tormentas de la vida, busca refugio en la serenidad interior. Así como el océano permanece en calma en sus profundidades, incluso bajo la furia de las olas en la superficie, cultivad la tranquilidad en vuestros corazones. La meditación, la reflexión y la conexión con lo divino son herramientas poderosas para encontrar la paz interior. Recuerda que, en el silencio de tu alma, encontrarás respuestas a tus preguntas más profundas y la guía que necesitas para superar cualquier desafío. Cada ser humano es único, una expresión singular de lo divino. Aceptaos y amaos unos a otros, ya que sois seres maravillosos, dignos de amor y respeto. Al celebrar tus diferencias, enriqueces el tejido de la humanidad con colores vibrantes y matices únicos. Reconozcan la belleza que reside dentro de cada uno de ustedes y compartan esa belleza con el mundo. Al construir relaciones, cultive la empatía y la compasión. La verdadera grandeza reside en la capacidad de extender una mano amiga, escuchar con comprensión y ofrecer apoyo incondicional. Recuerden que el viaje de la vida es compartido y el amor que comparten unos con otros es la esencia que une a todos los seres en este vasto cosmos.
A veces la vida puede parecer una danza compleja, llena de movimientos impredecibles. En momentos de desequilibrio, encuentra la armonía interior. La verdadera paz no es la ausencia de desafíos, sino la capacidad de permanecer centrados incluso frente a las tormentas. Cultive la resiliencia, confíe en el proceso de la vida y sepa que incluso en los giros más impredecibles, tiene la fuerza para bailar con gracia. No olvides expresar gratitud por cada bendición que recibas. La gratitud es un puente que conecta el corazón humano con lo divino. Al reconocer los regalos de la vida, abres las puertas para recibir más abundancia. Agradece los pequeños momentos de alegría, las lecciones aprendidas a través de la adversidad y los preciosos vínculos que compartes con quienes te rodean. Y por último, recuerda que el tiempo es un maestro sabio. Cada capítulo de la vida tiene su propósito y contribuye a la narrativa más amplia de sus viajes individuales y colectivos. En momentos de impaciencia, confía en el proceso del tiempo. Las semillas plantadas hoy florecerán a su debido tiempo y las experiencias que viváis darán forma al gran tapiz de vuestras vidas. En este reino eterno, donde el tiempo y el espacio se entrelazan en una danza cósmica, sepan que están rodeados de amor divino. Cada respiro es una bendición, cada latido es una sinfonía única. Esté abierto a recibir guía de lo divino, confíe en el viaje en el que se encuentra y sepa que, como Dios, le amo incondicionalmente. Que la luz de la esperanza ilumine vuestros caminos, que el amor guíe vuestros corazones y que la paz interior sea el ancla en medio de las tormentas. Eres una parte integral del tejido sagrado de la existencia y tu presencia en este vasto cosmos es un regalo divino. Que el viaje de cada alma esté lleno de significado, aprendizaje y crecimiento. Eres amado, eres digno y eres parte de una creación infinitamente hermosa. En la quietud de tu corazón, permíteme hablar directamente contigo, porque conozco los anhelos y dolores que habitan en cada alma. Sepan que no están solos, ya que siempre estoy a su lado, cargándolos en los momentos de debilidad y elevándolos en los de alegría. Hijos, la vida puede parecer llena de desafíos e incertidumbres, pero yo soy la roca inquebrantable en la que pueden confiar. Cuando las lágrimas mojan sus rostros, recuerden que recojo cada gota con amor y compasión. Siempre estoy atento a sus necesidades, pues soy un padre amoroso cuyo corazón late al unísono con el de ustedes. A menudo, el camino de la vida puede parecer empinado, lleno de obstáculos aparentemente insuperables. Sin embargo, no se desanimen, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. En mí, encontrarán descanso para las almas cansadas y sobrecargadas. Abran sus corazones y permítanme guiar cada paso, pues los conduciré a prados verdes y aguas tranquilas. En los momentos de soledad y desespero, yo soy el consuelo que los envuelve como un manto divino. Abran la Biblia, mi carta de amor escrita para ustedes, y encontrarán palabras que calmarán las tormentas interiores. En cada página, revelo mi plan de redención y amor incondicional. Recuerden las promesas que hice a ustedes, ya que cada una de ellas está sellada con mi amor eterno. Hijos, cuando la oscuridad de la duda amenace con oscurecer la luz de la fe en sus corazones, recuerden que yo soy la luz del mundo. Permitan que la llama de la fe arda intensamente en su interior, disipando las tinieblas y guiándolos hacia el camino de la esperanza. Porque yo soy la esperanza que nunca decepciona, la fuente inagotable de verdadera alegría. En las horas de tristeza, recuerden que yo soy el Dios que enjuga todas las lágrimas. Recojo sus tristezas y las transformo en alegría. No teman, porque estoy con ustedes en los valles más profundos y en las montañas más altas.
En cada suspiro, estoy presente, soplando la brisa suave de mi gracia sobre ustedes. Cuando el dolor parece insoportable, sepan que yo soy el médico divino que cura las heridas más profundas. Entreguen a mí sus angustias y dolores, y los transformaré en testimonios de mi gracia restauradora. Permítanme tocar sus corazones con mis manos gentiles, porque yo soy el sanador de todas las enfermedades del alma. Hijos, el amor que tengo por ustedes es incomparable y eterno. Nada puede separarlos de mi amor. Ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura será capaz de apartarlos de mi amor que está en Cristo Jesús, mi Hijo amado. Reciban ese amor, absórbanlo como una esponja absorbe el agua, porque es la esencia de la vida abundante que les ofrezco. En medio de las luchas diarias, recuerden que son más que vencedores a través de aquel que los ama. Son mis tesoros preciosos, y los moldearé y refinaré como el alfarero hace con el barro. Confíen en mí, porque estoy obrando todas las cosas para bien de aquellos que me aman. En cada respiración, sientan mi presencia a su alrededor. Yo soy el aire que llena sus pulmones, la fuerza que los sustenta. En mí encontrarán la paz que sobrepasa todo entendimiento, aquella que guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Queridos hijos, recuerden que son amados incondicionalmente por mí. Nada puede separarlos de mi amor. Permitan que mis palabras de consuelo y cariño impregnen sus almas, trayendo alivio a sus preocupaciones y esperanza para el mañana. Continúen su camino con confianza, porque yo soy el faro que ilumina los caminos de la vida. En cada encrucijada guío sus pasos, conduciéndolos con sabiduría y gracia. Cuando la carga parece demasiado pesada, sepan que yo soy el Dios que fortalece a los cansados y da poder a los débiles. Entreguen a mí sus preocupaciones, porque cuidaré de ustedes con ternura y compasión. En las horas de desespero, cuando las tormentas de la vida amenazan con hundir el barco de su fe, miren hacia mí, aquel que calma las aguas turbulentas. Soy el príncipe de la paz, capaz de transformar la más violenta tempestad en una suave brisa. Confíen en mí, porque en mis brazos encontrarán refugio seguro. Mis amados, recuerden que la gratitud es una llave que abre las puertas de la bendición. Agradezcan por el don de la vida, por los desafíos que los moldean y por las bendiciones que están por venir. Cultiven un corazón agradecido, porque en él florecen la alegría y la paz. En todas las circunstancias, encuentren motivos para agradecer, porque yo estoy operando en cada detalle de sus vidas. No permitan que el miedo los paralice, porque no les he dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Al enfrentar las adversidades, confíen en mi promesa de que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. No hay nada que pueda separarlos de mi amor, y en la certeza de ese amor, encuentren coraje para superar cualquier obstáculo. Mis preciosos, sepan que yo soy el Dios que renueva las fuerzas de aquellos que esperan en mí. Aunque se sientan exhaustos, les daré alas para que vuelen como águilas. Levántense en mi fuerza, porque yo soy su escudo y su fortaleza. No se desanimen, porque la alegría del Señor es su fortaleza. En tiempos de espera, cuando las respuestas parecen tardar, confíen en mi tiempo perfecto. Conozco los planes que tengo para ustedes, planes de prosperidad y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esperen con paciencia, porque cumplo mis promesas en el momento adecuado. Queridos, recuerden que el amor es el vínculo perfecto que une todo en armonía. Ámense mutuamente como yo los amo, con un amor sacrificial e incondicional. Sean instrumentos de mi amor en el mundo, esparciendo luz en las tinieblas y esperanza a los desesperados.
porque donde hay amor, yo estoy presente, bendiciendo y transformando vidas. Al enfrentar la jornada de la vida, vístanse siempre con la armadura de la fe. La fe es el escudo que apaga las saetas encendidas del enemigo y la espada que corta las cadenas que los atan. Fortalezcan su fe a través de la oración y la comunión conmigo, porque en la unión conmigo encontrarán la verdadera victoria. Queridos hijos, que mi paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Continúen confiando en mí, incluso en los momentos de perplejidad, porque yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Sostengo el universo con el poder de mi palabra, y también sostendré a cada uno de ustedes. Cada desafío que enfrentan, cada lágrima derramada, no pasa desapercibido a los ojos de lo divino. En la dualidad de la experiencia humana, recuerden que, así como la alegría es efímera, también el sufrimiento es pasajero. El ciclo continuo de altos y bajos es una danza intricada que, cuando se comprende con sabiduría, revela la profundidad de la existencia. La gratitud es la llave que abre las puertas de la abundancia. Cultiven el hábito de reconocer las bendiciones que impregnan sus vidas, desde las pequeñas alegrías cotidianas hasta los desafíos que ofrecen oportunidades de crecimiento. En la expresión sincera de gratitud, alinean sus corazones con la energía positiva del universo, atrayendo más motivos para agradecer. La jornada de la vida es como una tapicería intricada, tejida con hilos de experiencia, elecciones y relaciones. Cada encuentro, ya sea breve o duradero, contribuye a la complejidad y la belleza de su propia alfombra de existencia. Valoren a cada persona que cruza su camino, porque cada una trae consigo una lección única, una pieza valiosa para el cuadro completo de sus vidas. En las noches oscuras del alma, cuando la duda y la tristeza intenten oscurecer la luz interior, recuerden que son seres de luz. Cada uno de ustedes es una estrella brillante en el vasto cielo de la existencia, capaz de disipar las sombras con la luz única que llevan consigo. No subestimen el impacto positivo que pueden tener en la vida de los demás, ya que sus acciones reverberan mucho más allá de lo que pueden percibir. La confianza en el proceso de la vida es una lección valiosa. Así como la semilla confía en la tierra para crecer y florecer, confíen en que están exactamente donde necesitan estar. Incluso en los momentos de desconcierto, crean que el universo conspira a favor de su evolución. La paciencia es una virtud que florece cuando se entregan al flujo de la vida, comprendiendo que cada momento es una oportunidad de aprendizaje. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Cultiven el amor propio, ya que es la base para amar a los demás de manera auténtica. Al nutrir el amor dentro de ustedes, irradiarán una luz que atrae conexiones profundas y significativas. Recuerden que, en el océano infinito del amor divino, cada uno de ustedes es una gota única pero fundamental para la completitud de ese océano. La resiliencia es la virtud que permite superar los desafíos. Así como un árbol enfrenta las tormentas y permanece firme, cultiven la fuerza interior para enfrentar las adversidades. Las tormentas de la vida pueden moldearlos, pero no determinan su valor. En cada desafío, descubren la fortaleza que reside en sus almas. La vida es un regalo precioso, y cada momento es una oportunidad de renovación. Permítanse soltar las anclas del pasado que les impiden fluir libremente. El perdón, tanto a ustedes mismos como a los demás, es la clave para liberar el corazón del peso del resentimiento. En la libertad del perdón encontrarán espacio para que el amor crezca y prospere. La autenticidad es la esencia de la verdadera realización.
Sean auténticos consigo mismos, expresando sus dones y singularidad. En el acto de ser auténticos, encuentran una paz profunda, ya que se alinean con la verdadera naturaleza de sus almas. El mundo se enriquece cuando cada ser brilla en la plenitud de su autenticidad. En cada amanecer, sepan que tienen la oportunidad de comenzar de nuevo. El pasado no define quiénes son, es el presente el que moldea el futuro. Abran sus corazones a la renovación constante, porque la vida es un viaje de autodescubrimiento y crecimiento continuo. En este abrazo eterno de lo divino, sepan que están envueltos por una presencia amorosa que guía, nutre y apoya. Cada respiración es una bendición, cada latido del corazón es una canción de amor. Sigan adelante con coraje, fe y gratitud, porque el viaje de la vida es una danza sagrada en la que cada paso es una celebración de su divina existencia. En cada palabra de este mensaje, quiero que sientan la energía amorosa que impregna toda la creación. Ustedes están hechos del mismo amor que moldeó las estrellas, que dio vida a los océanos y encendió la llama de la conciencia en sus corazones. Permitan que esta comprensión inspire una profunda aceptación de quiénes son y una reverencia por la sagrada jornada que están viviendo. La comprensión es la luz que disipa la oscuridad de la ignorancia. Busquen el conocimiento, no solo en las palabras de los demás, sino también en las experiencias vividas. Cada desafío y triunfo es un valioso maestro que los guiará hacia una comprensión más profunda de ustedes mismos y del propósito mayor de sus vidas. La belleza del universo se revela en la diversidad. Celebren las diferencias entre ustedes, porque es en la aceptación y el respeto mutuo donde encontrarán la verdadera armonía. La compasión es el vínculo que une todas las formas de vida, trasciende barreras y conecta corazones. Cultiven la compasión como una flor preciosa que florece en las tierras de la comprensión y la empatía. La naturaleza cíclica de la vida es un regalo que permite la renovación constante. En los ciclos del nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento, encuentran la sabiduría de lo divino. Con cada final hay un nuevo comienzo, con cada despedida hay una oportunidad de dar la bienvenida a lo desconocido con valentía y fe. Sean como las hojas de otoño que caen, confiando en que la primavera traerá nuevas hojas y flores. El poder de crear está en sus manos. Asuman la responsabilidad de los pensamientos que cultivan, de las palabras que pronuncian y de las acciones que realizan. Ustedes son los arquitectos de su propia realidad y cada elección moldea el camino que están recorriendo. Con conciencia de su poder creativo, creen una vida que sea un reflejo auténtico de sus valores y aspiraciones más profundas. La humildad es la cualidad que permite aprender de todas las formas de vida. La sabiduría está presente en los susurros del viento, en el fluir suave de los ríos y en la paciencia de las montañas. Estén abiertos a escuchar la sabiduría que emana de la naturaleza y de los corazones de aquellos que cruzan su camino. Cada ser tiene una historia única, una lección para compartir. La luz de la esperanza es una llama eterna que arde en sus corazones. En las noches oscuras del alma, recuerden que el mañana siempre trae la promesa de un nuevo comienzo. No permitan que las sombras del pasado oscurezcan el brillo del presente. Sean como las estrellas que iluminan el cielo nocturno, inspirando esperanza en medio de la oscuridad. La alegría es la canción del espíritu. Permítense bailar al ritmo de esa melodía, incluso en los momentos desafiantes. La verdadera alegría no se encuentra en la búsqueda incesante de placeres efímeros, sino en la apreciación de los simples regalos de la vida. Cultiven la gratitud por cada momento,
porque es en la gratitud que descubren la abundancia que ya está presente en sus vidas. El tiempo es un regalo que no se puede recuperar. Aprecien el viaje, valoren las relaciones y vivan cada momento con plena conciencia. En los pequeños gestos cotidianos, en las risas compartidas y en los momentos de silencio, se encuentra la verdadera riqueza de la vida. No posterguen la búsqueda de la felicidad, pues está intrínsecamente ligada a la hora. En este reino eterno, sepan que están inmersos en el amor divino. Cada desafío es una oportunidad para crecer, cada alegría es un regalo para compartir. Ustedes son amados más allá de la medida y son parte integral del gran tejido de la existencia. Sigan adelante con confianza, porque están guiados por una mano amorosa que moldea los destinos con amor y sabiduría. A medida que sus jornadas individuales se entrelazan con la vasta alfombra de la existencia, quiero recordarles la importancia de la resiliencia ante las tormentas de la vida. Así como un árbol que se inclina ante los vientos fuertes, permítense flexionar, pero nunca quebrar. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer sus raíces y crecer hacia la luz, al igual que las ramas de un árbol se extienden hacia el cielo. La comprensión de la impermanencia es una clave para la paz interior. Nada en este mundo es permanente, sino una manifestación efímera de la danza cósmica. Aceptar la naturaleza transitoria de la vida no solo alivia el peso de las preocupaciones, sino que también les permite centrarse en lo que realmente es valioso: el amor, la compasión y las relaciones que nutren el alma. En la diversidad de las experiencias humanas, es vital abrazar la autenticidad. Sean verdaderos consigo mismos, porque es en la expresión genuina de quienes son que encuentran la verdadera conexión con los demás. No se escondan detrás de máscaras, sino brillen en la luz de su propia autenticidad. Son únicos y preciosos, cada uno contribuyendo con su propia nota singular a la sinfonía de la existencia. El perdón es un viaje transformador. Al perdonarse a ustedes mismos y a los demás, liberan las cadenas del pasado y abren espacio para la curación. El perdón no es olvido, sino la liberación del poder que el pasado tiene sobre ustedes. Al dejar ir, abren espacio para lo nuevo, para el florecer de un jardín interior lleno de amor y comprensión. La espiritualidad es un camino personal y único para cada alma. Encuentren la conexión divina que resuene con sus corazones, ya sea en la oración, la meditación, el servicio a los demás o la contemplación de la naturaleza. La jornada espiritual es una búsqueda continua de la verdad interior y el despertar de la conciencia ante la presencia divina en todas las cosas. En cuanto a los cambios inevitables, recuerden que cada transformación es una oportunidad de renovación. No se resistan a las mareas del cambio, sino naveguen con confianza. Cada capítulo de sus vidas es una página en blanco, lista para ser llenada con nuevas experiencias, aprendizajes y alegrías. Sean valientes al abrazar lo desconocido, porque es en la incertidumbre donde encuentran la magia del descubrimiento. La responsabilidad de cuidar de la Tierra es una misión divina. Como guardianes de este planeta, cada acción que toman tiene un impacto en las futuras generaciones. Cultiven un profundo respeto por la Madre Tierra, protegiendo y preservando sus recursos. Al vivir en armonía con la naturaleza, estarán honrando la conexión sagrada entre todas las formas de vida. La empatía es el puente que une corazones. Al ponerse en el lugar del otro, cultivan la comprensión mutua y construyen puentes de compasión. El mundo puede parecer vasto, pero a través de la empatía, percibirán que todos comparten la misma jornada humana, con sueños, alegrías y desafíos.
Sean luces que iluminan el camino de los demás, ofreciendo confort y apoyo. En el silencio de la reflexión, encontrarán la verdad que trasciende las palabras. Dediquen momentos para aquietar la mente, para escuchar la voz sutil de la intuición y para reconectarse con la fuente divina que habita en sus corazones. La sabiduría interior es una guía confiable en medio del ruido del mundo, orientándolos con discernimiento y amor. Sepan que el amor que nutre a cada uno de ustedes es eterno. En las alegrías y en las tristezas, en la luz y en la oscuridad, ese amor divino es inquebrantable. Son amados más de lo que pueden imaginar, independientemente de sus elecciones o experiencias. Quiero agradecer por haber llegado hasta aquí, escuchando estas palabras de consuelo. Si este mensaje tocó tu corazón, sería maravilloso recibir tu like en este vídeo. Si aún no te has suscrito al canal, por favor, hazlo ahora. Tu ayuda es fundamental para alcanzar la meta de 100.000 suscriptores antes de que termine este año. Con tu apoyo, esto será posible. Muchísimas gracias por formar parte de este viaje y por todo tu respaldo.